Cuando somos capaces de comprender los fundamentos de las funciones trigonométricas, es posible utilizar ese conocimiento en problemas de aplicación que involucren estas relaciones. En este video te mostraré un par de ejemplos de aplicación en situaciones reales para las funciones trigonométricas. En el primero de ellos se presenta un problema que involucra proyección de sombras. La situación es la siguiente. La sombra que proyecta un edificio es de 25 metros. Si el ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 28 grados, ¿cuál es la altura del edificio? Para plantear adecuadamente este problema, trazaremos un bosquejo gráfico de la situación. La sombra proyectada sobre el suelo es de 25 metros y el ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 28 grados. Como se puede observar, la figura geométrica que se forma con esta información es un triángulo rectángulo. Teniendo como base el ángulo de 28 grados que se formó con la proyección, podemos razonar que la sombra de 25 metros representa el cateto adyacente de ese triángulo y la altura del edificio representa el cateto opuesto del mismo. La función trigonométrica que mejor relaciona a estos tres elementos es la función tangente, la cual se obtiene dividiendo la longitud del cateto opuesto entre la del cateto adyacente. Al sustituir los valores dentro de la función, tendremos que la tangente de 28 es igual a la altura del edificio dividida entre 25. De esa forma obtenemos una ecuación donde la incógnita es la altura del edificio. Para encontrar su valor debemos despejarla. El único término que le estorba es el 25 que se encuentra dividiendo. Lo pasaremos del lado izquierdo de la igualdad multiplicando. Para completar el desarrollo, calcularemos la tangente de 28 grados, la cual es igual a 0.5317. Al multiplicar 25 por la tangente de 28, obtenemos que la altura del edificio es de 13.29 metros. De esta forma podemos concluir que es posible aplicar cualquier función trigonométrica en casos similares, por supuesto, teniendo en cuenta los datos que tengas disponibles. Un segundo problema de aplicación plantea lo siguiente. Una escalera de 5.4 metros de longitud se apoya con la pared de un granero, de forma que su extremo inferior queda separado a una distancia de 1.85 metros del mencionado granero. Con base en la información mostrada, ¿de qué amplitud es el ángulo que forma la escalera con respecto al suelo? Con los datos disponibles, podemos determinar que la figura geométrica que nos permitirá realizar este cálculo es un triángulo rectángulo donde el ángulo que se pide determinar es el que se forma entre la escalera y el suelo. Podemos utilizar como dato las longitudes tanto de la escalera como de la separación que ésta tiene con el granero. La función trigonométrica que relaciona de mejor manera los datos dados es el coseno del ángulo, el cual se obtiene dividiendo la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa. Sustituyendo los valores en la ecuación, tenemos que el coseno del ángulo es igual a 1.85 entre 5.4. El resultado de esta división es aproximadamente igual a 0.3426. Por ello, la función puede escribirse como coseno del ángulo igual a 0.3426. Para obtener el valor del ángulo necesitamos despejarlo. La función que lo está afectando es el coseno. Como estamos aplicando la función coseno al ángulo, lo pasaremos del lado derecho con su operación contraria, el arco coseno o coseno inverso. Una vez calculado el arco coseno de 0.3426, obtenemos que la amplitud del ángulo es igual a 69.9 grados. Las aplicaciones de las funciones trigonométricas en problemas reales son muy amplias y como todas las funciones están relacionadas con el mismo triángulo rectángulo, es posible utilizarlas de la forma más conveniente según los datos que tengas disponibles para analizar y resolver el problema.